es mucho más grande, ¿no? Primeros pueblos que habitaron territorios conquistados, esa es la referencia de pueblo originario en el mundo, ¿no? Y en América, pues tenemos todo América, desde México hasta Chile, en referencia al coloniaje español, y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en referencia a los colonizadores ingleses y los colonizadores franceses. ¿Ya? Entonces hay que una mezcla, y luego también llegaron holandeses y otros, pero en menor proporción. América está fraccionada desde México hacia el sur y desde Estados Unidos con Canadá hacia el norte. ¿Por qué? Porque fueron coloniajes diferentes. Entonces, eso ha marcado en gran medida la identificación de los pueblos originarios, ¿no? ¿Cuántos pueblos originarios hay en América? Se hablan de 35 millones o un poquito más. Yo creo que es mucho más, ¿ya? México dice tener la mayor población de pueblos originarios. Proporcionalmente creo que ya no, porque han ido cambiando y se han ido migrando y se han ido mezclando. La mayor concentración creo que está entre Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Ah? Esa es la mayor concentración. La otra concentración grande es la de México y la otra es la de Guatemala en Centroamérica. Muy bien, pero no solamente estamos hablando de América, tenemos que hablar de África, donde hay, según los datos, más millones en poblaciones originarias. Estamos hablando de 50 millones, según algunas referencias, pero más grande es aún el continente asiático, ¿no? Y si usamos Australia, Nueva Zelanda, la Polinesia, todos ellos, pues estamos hablando de más de 250 millones de pueblos originarios en estos lugares. ¿Ya? En conjunto, pues hace más de 350 millones aproximadamente en poblaciones originarias a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de una población pequeñita, estamos hablando de una población bastante grande a nivel mundial, muy importante, muy relevante. Sin embargo, el conjunto de normas que se han dado, sobre todo de la OIT, está mucho en referencia a América, no está en referencia a los otros países. ¿Ya? ¿Por qué? Hay una explicación que yo no la puedo dar seguro por el momento, pero yo creo que la legislación que se dio en la OIT ha estado muy vinculada a las organizaciones latinoamericanas. Entonces, no han participado mucho los africanos ni los asiáticos, por más que la norma cubre a ellos también. ¿Ya? Esto es un tema interesante de discusión. Pero más allá de dónde habitan, es importante identificar qué son estos pueblos originarios. ¿Ya? Y qué son, para coger la experiencia peruana, es muy importante identificar que tienen una propia organización social, tienen una propia economía, tienen una propia historia y cultura. Uno de los temas cruciales cuando se habla de pueblos originarios es el de identidad cultural. Y la identidad cultural se relaciona, la economía se relaciona a la organización social, ¿ya? Se relaciona a su propia historia. Les contaré solo a grosso modo que, por ejemplo, las comunidades andinas dividen entre una organización familiar y una organización comunal. La organización comunal compone un conjunto de familias. La organización familiar compone un conjunto de individuos. Entre la organización familiar hay que distinguir entre una organización familiar nuclear y una organización familiar extendida. Entonces, ¿qué son cada uno? No es difícil entenderlo. La organización familiar nuclear son mamá, papá, hijos, hijas, y la organización familiar extendida está en referencia a los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, etc. Los primos, las primas, ¿no? Eso funciona en las comunidades campesinas, llamadas así, en la legislación nacional. ¿Ya? Artículo 89 de la Constitución y normas anteriores se le llamaban comunidades indígenas, pero luego, a partir de los 70, se comenzó a distinguir entre comunidades indígenas, entre comillas, o poblaciones originarias de los Andes y poblaciones originarias de la Amazonía. De los Andes y la costa, porque también en la costa hay comunidades originarias, la denominación fue comunidades campesinas, porque están vinculadas al campo, están vinculadas a la agricultura. En cambio, las comunidades nativas, así como los denomina nuestra legislación, en la Amazonía, pues no tienen un desarrollo agrícola. Es muy pequeño, incipiente. ¿Por qué? Porque el suelo extenso de la Amazonía no se presta a la agricultura, ¿ya? No tiene las condiciones, la tierra, para un desarrollo agrícola, ni para pastos siquiera, a veces o muchas veces,
¿ya? Y sin embargo, le están dando una gran explotación destruyendo los bosques. Los bosques es el mayor éxito en términos agrarios de la Amazonía, ¿ya? Y eso lo estamos perdiendo. Ese es un tema muy, muy importante. Pero volvamos. Entonces, la organización social en las comunidades andinas distinguen, o comunidades campesinas, como lo denomina nuestra legislación, distingue entre esta organización familiar y la organización colectiva. No se entiende un individuo. Ese es un tema muy interesante, que es, si no, no podemos manejar estos conceptos. El individuo o la individua no existe, o existe levemente. Por la injerencia de culturas externas, ya el individuo y la individua han ido cambiando. Y entonces han ido cambiando, ¿por qué? Porque han ido migrando, se han ido rompiendo los lazos familiares. Pero en su naturaleza, de acuerdo al aprendizaje que yo tengo de la vivencia en mis trabajos de campo, pues el individuo no es importante. Existe, pero no es importante. Aquí lo importante es la familia, ¿ya? Y eso no lo logramos comprender. Desde la perspectiva muy occidental no alcanzamos a comprenderlo. Entonces es otra cultura, es otra manera de pensar. Fíjense, así ingresa la cultura en la organización social. Igual, la economía. La economía no se va a poder entender si es que lo comparamos con una economía de mercado. Aquí hay una economía de autosubsistencia, es una economía de sostenimiento de su medio. No contaminan mucho el ambiente, no usan mucha energía, ¿ah? Que es fósil, que es destructiva, que acaba con nuestro planeta. Históricamente, su economía es una economía de autosubsistencia, y una economía de autosubsistencia normalmente es una economía sostenible, o sea que puede perdurar en el tiempo. ¿Eh? Y estoy comentando de las comunidades andinas que viven en 300 hectáreas, 100 familias. O sea, saquemos cuenta en Lima, en 100 hectáreas, ¿cuánto vivimos y cuánto consumimos? Proporcionalmente, en 100 hectáreas, el consumo que hacen estas 100 familias es eterno. ¿Ah? Pueden crecer algunas veces las familias, pero normalmente hay migración, también disminuyen, etc. Pero es interesantísimo. La agricultura y la ganadería son dos actividades fundamentales en comunidades andinas, por ejemplo. Pero en las comunidades amazónicas es otra realidad. Allí la pesca, la caza, la recolección de frutos son muy importantes, y no pueden subsistir, por más que tienen grandes extensiones de tierra en la Amazonía. Y les voy a comentar así para que se hagan una idea de cómo es la economía. En las comunidades andinas del sur andino, una comunidad de 100 familias tiene esas 300 hectáreas que les he mencionado. Hay otras comunidades de 2.000 habitantes que tienen 2.000 hectáreas aproximadamente, más o menos un cálculo, depende qué tipo de tierras ocupan. A veces son de montaña, a veces son laderas, y las laderas son lo más valioso, en tanto ahí se puede practicar la agricultura con mucha facilidad. Bueno, pero ¿qué ocurre en las comunidades amazónicas? Solo para graficarles un ejemplo de comunidades candochis. Hay de 14 familias o de 18 familias, una comunidad que tiene 14.000 hectáreas. Noten ustedes la diferencia, la proporción. Es gigantesco. Las comunidades amazónicas requieren de grandes extensiones de tierras para vivir. Pues así se ha hecho la Amazonía, y además no permite mucha población por el mismo contexto, ¿ya? Esa es la realidad de los pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿ya? Así nos vamos a ir ubicando. Bueno, para ir terminando este punto, que yo lo considero crucial, la referencia al artículo 89 de la Constitución es una de las normas principales, ¿no?, que reconoce la autonomía de las comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Las rondas campesinas, ¿dónde entran? Que lo conocemos aquí en el Perú. Entran como comunidades campesinas y comunidades nativas. Las rondas campesinas existen, a veces autónomamente, en Cajamarca o en San Martín, en la región de San Martín. Esas rondas se insertan, se correlacionan con las comunidades campesinas y comunidades nativas. Solo que podemos distinguir, por ejemplo, en Cajamarca existen caseríos, anexos, centros poblados, y ahí están las rondas. Pues bien, ese espacio donde están las rondas, el caserío, es como una comunidad campesina. Y esa es la única manera como, por lo menos hasta ahora constitucionalmente, se puede interpretar el rol de estas rondas autónomas, ¿ya? Estas rondas son poderosas en el caserío, en el centro poblado, en el anexo, pero no dejan de tener vínculos con esta organización rural establecida en la Constitución, el 89.
Pero también está el artículo 149 de la Constitución que habla de la justicia, la jurisdicción especial de estas comunidades. Pero no vamos a ocuparnos de ello, ese es un tema muy grande aparte. Muy bien, y en el mundo hay un tema interesante para discutir. ¿Son los europeos pueblos indígenas? ¿Fueron los europeos alguna vez pueblos indígenas? Porque ellos fueron los que conquistaron gran parte del mundo, ¿ya? Y hay otros pueblos que tampoco fueron conquistados, ¿no? Pueblos de origen musulmán, que no fueron conquistados, o que fueron conquistados entre ellos mismos, sin mucha diferencia étnica. En cambio, los europeos sí conquistaron espacios que fueron completamente diferentes étnicamente. Pero a nivel de Europa en sí, mi experiencia de convivencia con los europeos es que ellos también han sido pueblos indígenas u originarios alguna vez, ¿ya? Lo que ocurre es que como ellos pasaron al rol de conquistador, esa referencia de pueblo originario se ha ido perdiendo. Y por otro lado, con el paso de los años se ha identificado el desarrollo de una cultura occidental muy grande, que es la civilización europea. Esta civilización europea en el siglo XX ha significado el ejemplo de expansión de todo el mundo y de imitación, ¿no? Estamos hablando desde el siglo XVII, XVIII, estamos hablando, y el siglo XIX con fuerza. Estamos hablando de, por ejemplo, cómo nuestro sistema jurídico peruano copió las normas europeas, ya en el siglo XVIII, XIX. ¿Sí? Después que cayeron primero los españoles trajeron las normas europeas, pero una vez que los españoles tuvieron que ir, fueron expulsados por los precursores de nuestra independencia, la república que se formó con la independencia siguió copiando las normas europeas. Entonces nosotros hemos tenido como referencia la legislación europea. En esa legislación europea, pues ha habido la muestra de esta civilización, por eso lo hemos ido copiando. Sin embargo, existen hoy en día, y lo reconocen la doctrina y también la legislación internacional, pueblos originarios en las mismas características que los pueblos originarios que tenemos en el Perú, que tenemos en América, y que hay en África y que hay en Asia. ¿Cuáles son estos pueblos originarios o pueblos indígenas europeos? El ejemplo son los samis, que están en Suecia, Finlandia y Noruega, que son pastores de los animales, los alces, que son los animales locales de ellos. Y el otro pueblo son los inuits en Groenlandia, ¿no? Que es un espacio autónomo de Dinamarca, ¿no? Groenlandia está en el Ártico. En realidad toda esta zona donde están los samis y los inuits es el Ártico. Y les puedo decir que también gran extensión de la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética y lo que es Rusia hoy día, gran extensión está ocupado por pueblos originarios. Son pequeños pueblos originarios, estamos hablando de 250.000 habitantes, en el caso de estos pueblos en Rusia, o de los inuit, que pueden ser 100.000 habitantes, o el caso de los samis, que también pueden ser de 50.000, distribuidos en los países, podrían llegar también a una cantidad parecida de los 100.000. ¿Ya? No son poblaciones grandes, pero están ocupando gran extensión de las tierras. Ejemplo, en la Unión Soviética, en Rusia, según la referencia de una bibliografía revisada, ocupan 2/3 del territorio. Pues una zona gélida, fría, pero ahí están estos pastores ocupando esas grandes extensiones, ¿ya? Y con sus prácticas cotidianas, que es un pastoreo nómade con sus animales que se mueven de un lugar a otro siguiendo el cambio del clima, ¿ya? Muy bien, son pueblos indígenas u originarios en el Perú, en el mundo. ¿Ya? Es un tema muy interesante, apasionante. Yo me he quedado mucho con el tema peruano, porque cuando he estado estudiando fuera he visto el tema internacional, me he relacionado mucho con pueblos de distintas partes del mundo, y no solamente con los pueblos originarios, sino sus representantes que llegan de los estados para conversar, discutir. Pero en los últimos años me he concentrado mucho en el Perú para comprender más nuestro país. ¿Ya? Yo conocía mucho el sur andino, pero no conocía la Amazonía, por ejemplo. Conocía la Sierra Central y parte de la Sierra del Norte, pero no conocía mucho la Amazonía. A partir del año 2009 he tenido oportunidad de compenetrarme cada vez más con la Amazonía y conocer
a los aguarunas, a los candochis y los chapras, por ejemplo, ¿no? Con los que he intercambiado experiencias a nivel de aprendizaje. Y los hemos apoyado en una acción especial con los candochis y los chapras que están infectados de hepatitis B, una enfermedad mortal, terrible, aunque se puede controlar. Muy bien, jóvenes, estos son los pueblos indígenas u originarios, ¿ya? Una información base, y ahora sí nos podemos ir a conversar un poquitín de lo que es la regulación internacional, ¿no? Entonces, hablar de la regulación internacional es hablar de todas las normas internacionales de las Naciones Unidas y las normas especiales que se han dado sobre pueblos originarios, ¿ya? O sea, siempre hay que distinguir. Hay un conjunto de normas internacionales que se aplican a estos pueblos originarios. Siempre. ¿Por qué? Porque, ante todo, cada miembro de estos, o cada miembro en general, hombre o mujer, de estos pueblos originarios, cada uno tiene derechos fundamentales como el conjunto de ciudadanos del mundo. ¿Ya? Eso es por un lado. Pero por otro lado, dado que históricamente han vivido una situación de vulnerabilidad, ¿qué significa la vulnerabilidad? Significa debilidad, significa abuso, significa atropellos, significa maltratos, tratos crueles, torturas, todo ello han vivido estos pueblos originarios. Entonces, dada esa situación de vulnerabilidad, se han comenzado a dar normas especiales, ¿ya? Entonces, aquí aparecen las normas especiales y estas son las normas internacionales aplicables a todo grupo, sin excepción, ¿ok? A todo grupo humano, sin excepción, sean indígenas o no indígenas, sean originarios o no originarios. Y estas normas especiales sí son para las poblaciones originarias en especial, ¿ya? Lo que estamos refiriendo. Muy bien, cuando hablamos de las normas internacionales, estamos hablando de todas las cartas previas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿ya? Pero estas cartas que se firmaron ya reconocían derechos, ¿no? Y yo podría decir, desde la Revolución Francesa de 1789, cuando se proclama, pues, la libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, desde allí, y lo copiamos nosotros aquí, los republicanos de 1821, copian las normas francesas, o de 1824, 26, cuando Bolívar se hace presente. Sí, Bolívar es el que estaba mirando Francia. San Martín miraba España y Europa, y Francia monárquico, ¿no? Pero Bolívar sí miraba la República después de la Revolución Francesa. Entonces, la situación, el contexto, dependiendo de las ideologías, iba a definir el sistema jurídico peruano, ¿ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que estas normas, inclusive de la Revolución Francesa, al copiarse las normas francesas, pues llegaron también y debían ser aplicadas a las poblaciones originarias del Perú. Pero, lamentablemente, nunca se aplicaron o fueron muy pocas veces aplicadas, ¿ya? Los derechos europeos que llegaban, sobre todo, eran manejados, controlados y eran aplicados por las poblaciones criollas, que eran los europeos nacidos en el Perú o los descendientes de criollos, ¿ya? Entonces, todo esto es un tema interesante de discusión política y es lo que marca la historia de nuestro país. Muy bien, entonces tenemos las Cartas de las Naciones Unidas, y me puedo remontar hasta antes. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Políticos. Oh, está mal, disculpen un ratitín. De 1966, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo, y me corrigen si no. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Sociales, Económicos y Culturales. No, estoy mal. Discúlpenme. Ya, ahora sí. Que también corresponden a 1966, sí. Y luego vienen un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos específicos, ¿ya? De lucha contra la discriminación racial, de lucha contra la discriminación de género, de lucha de discriminación de diversos tipos, de lucha contra la tortura. Todas esas normas se aplican. Estos pactos internacionales, ustedes saben, que se refieren a
la gran pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Mientras Estados Unidos proclamaba los derechos civiles y políticos, la Unión Soviética proclamaba los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Ya? Entonces es una disputa de ambas, es la gran pugna que existía entre los dos bloques que dividían el mundo. Y por ello aparece esta regulación. Pero ambos han ido haciendo las Naciones Unidas, ¿ya? Y entonces las Naciones Unidas en gran medida sigue y reconoce estos dos aspectos. En ambos se reconoce el derecho de la autodeterminación, que es un derecho vinculado a la aparición de las naciones. Y en esa aparición de las naciones, pues están los pueblos originarios. O sea, estas normas, de una u otra manera, dan pie a la existencia de estos pueblos originarios. Solo que en las legislaciones posteriores, el derecho de autodeterminación, que es la conformación de un Estado nuevo, va a ser frenado por los estados ya conformados, ¿ya? Y entonces estos estados ya conformados han ido frenando cada vez más fraccionarse. Y entonces sabemos que existen aproximadamente 200 estados reconocidos y no existen más, por más que otros se proclamen como tales, ¿ya? Entonces estamos hablando de un conjunto de normas aplicables a todo tipo de ciudadano o ciudadana, incluyendo las poblaciones originales. ¿Ok? Esas son las normas internacionales. Pero aparte tenemos las normas especiales. Y estas normas especiales distinguen entre aquellos antecedentes que hicieron posible normas más grandes sobre poblaciones originales. Primero ubiquemos esa norma más grande. En 1957, la OIT dio un convenio, es una convención de 1950, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, fue la primera, el primer convenio vinculado a poblaciones indígenas y tribales, ¿ya? Esta es la primera compilación importante, y que es el antecedente del convenio 169 de la OIT. Esta convención o convenio de 1957 tuvo algunas características, ¿ya? Pero antes, hablemos de los antecedentes. Antes de 1957, hay antecedentes de los pueblos originarios de Estados Unidos, Canadá y también de América, de reclamar sus derechos. En 1923, ante las Naciones Unidas de aquel tiempo, se presenta un dirigente de los pueblos originarios para reclamar su derecho al territorio, que ciertamente estaba siendo usurpado por los migrantes norteamericanos, los migrantes europeos en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá ha ocurrido lo mismo. Si yo les contara toda esta historia que hemos visto de las películas Cowboys, es la historia de los norteamericanos contando para sí la historia, pero maltratando a las poblaciones originarias. Felizmente que ya en estos momentos no están de moda, pero ustedes pueden comparar que los malos eran los indios, entre comillas. ¿Y quiénes eran los indios? Estas poblaciones originales. Ya. Y todo ese periodo, que estamos hablando del siglo XVIII, XIX, ha sido de pugna constante y de reclamos constantes. Entonces, a nivel de Estado se han ido llegando a tratados, a convenios, a alianzas, y finalmente tiene una cierta resolución a nivel de estos estados, pero no está terminado. Como en nuestro país. Aquí también ha habido reconocimiento de las poblaciones originarias, pero ¿acaso no son los conflictos más serios que tenemos en el país hoy? Empezando por el baguazo como un primer referente o el aymarazo como un segundo referente. ¿Sí? Son dos ejemplos de reacción violenta, tanto del Estado como de las poblaciones originarias, respecto al reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. ¿Ya? Y esos dos impactos grandes tienen que combinarse con el conjunto, los más de 150 conflictos socioambientales, como le llama la Defensoría del Pueblo, que están en los Andes, en la zona semiandina de la costa, y también están en la Amazonía. ¿Entre quiénes? Entre empresas petroleras, empresas mineras, proyectos de estados, proyectos privados grandes, proyectos forestales, proyectos agrícolas gigantes en la Amazonía, etcétera, todos ellos en conflicto ¿con quién? Con estas poblaciones originales. De eso que ha ocurrido hace mucho tiempo
en Estados Unidos, Canadá y en Latinoamérica, se sigue repitiendo en una nueva versión. ¿Ya? Y eso está presente en Canadá, está presente en Estados Unidos, está presente en México y en todos los países latinoamericanos. No ha terminado y por eso sigue siendo un tema muy importante. Lo que se ha sumado es una economía que ha ido incluyéndolos poco a poco y por eso el dinero, el consumo, ha sido pensado en términos de ir integrándolos, entre comillas, a estas poblaciones. Ahorita vamos a conversar de ello. Muy bien, entonces desde 1923 se conoce un referente importante en la intervención en las Naciones Unidas, pero no solamente ahí, desde antes este reclamo se ha estado dando. ¿Ya? ¿Qué es de este convenio de 1957 de la OIT? Yo tuve oportunidad de estudiarlo porque en 1982, cuando yo inicié mis estudios en la universidad, en 1984, cuando estuve yo en Derecho, y en los años siguientes, cuando me interesé por conocer las poblaciones originarias en nuestro país, yo revisaba la bibliografía y en verdad que casi nada se enseñaba del convenio del año 1907. ¿Eh? Vamos a ponerlo así, es el convenio 107 ¿ya? De la OIT. Este convenio, pues se enseñaba, pero muy poco, no se sabía, y estaba vigente, no tenía conocimiento yo en nuestro país, pero no le importaba a los gobernantes. Y entonces, y su referente no era tampoco de lo mejor. Habían otras normas ya más importantes en el mundo, inclusive en la propia Constitución, que mostraban a las comunidades con derechos más, cabe decirlo, apropiados o que los podía comprender mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría con este convenio 107 de la OIT? Primero, calificaba, distinguía entre los pueblos civilizados y los pueblos no civilizados. Es o sea, no lo dice expresamente, se los estoy diciendo aquí en términos muy coloquiales. No, pero ustedes leen y van a encontrar esa referencia. Yo no lo comprendía mucho, no entendía por qué se establecían estas distinciones, pero luego lo voy a comprender, ¿no? El dominio europeo es un dominio gigantesco durante el siglo XIX, XVIII inclusive. Es una conquista del mundo, ¿no? Inglaterra que se expande y conquista la mitad del mundo. Y los otros países igual, conquistan otro tercio. Y así, Inglaterra, estoy exagerando, la mitad del mundo, pero grandes extensiones de tierra, ¿ya? Del mundo. Igual que los españoles conquistaron casi toda América, ¿no? Y los portugueses que conquistaron Brasil y otros países del mundo. Ya, bueno, toda esa es la historia de Europa y su conquista civilizatoria. Esa es un poco la referencia. Entonces, este convenio todavía distingue entre esa sociedad avanzada, civilizada europea, y la sociedad no avanzada, no civilizada. Así nos veían. Entonces, pueblos menos avanzados, eso éramos. Pero que podíamos ser avanzados con el paso del tiempo. Entonces nos llamaban semicivilizados o incivilizados. Ya faltaba la palabra salvaje. ¿Qué pasa con la palabra salvaje? Eso estaba en el derecho penal, estaba en el Código Penal de 1942, vigente hasta 1991. Yo he estudiado ese código todavía. Así, sociedades salvajes o semicivilizadas, así era la concepción. Entonces, esa era la manera de pensar en el derecho internacional y por eso lo copiaron los códigos en esos mismos términos, ¿no? Y se busca que integrarlos, entre comillas, a la sociedad nacional. ¿Cuál es la sociedad nacional? La más civilizada, o sea, la menos atrasada. ¿Ya? Porque nunca íbamos a ser como los europeos, quizás Argentina, Buenos Aires, si ustedes conocen o van a conocer, yo me quedé impresionado, hace 2 años estuve en un congreso en Argentina, primera vez que visitaba, no conozco muchos lugares hermosos de nuestro continente, pero bueno, por lo menos conozco Bolivia, Perú, bastante bien, y algo de otros países, Colombia un poquitín, pero Argentina no conocí. Cuando llego a Buenos Aires, yo vi una ciudad europea. No conozco otras ciudades, pero yo me imagino que han seguido y han desarrollado. La clase dominante argentina copió a Europa y optó por Europa, ¿ya? Y lo copió bastante bien. Tal es así que los pueblos jóvenes, yo he visto los shantytowns que le llaman en Inglaterra, en otros, ellos están ubicados en un lugar muy preciso y los argentinos saben distinguir ese espacio. En cambio acá en Lima, los pueblos jóvenes, toda la invasión que ha significado de las culturas preespañolas o prehispánicas, pues
están aquí ocupando más de la mitad del territorio de esta ciudad capital, ¿no? Es otra realidad. En Argentina también la política contra las poblaciones originarias fueron destructivas, ¿eh? Si uno analiza la historia, cómo iban extinguiendo a la población originaria. Esto es un tema de discusión muy, muy grande. Bueno, ¿qué es lo que se buscaba con toda esta manera de pensar? Asimilarlos. Había que asimilarlos. Hay que jalarlos a nuestro dominio, hay que convertirlos en una mentalidad netamente colonial. Hay que convertirlos al cristianismo, porque se recordarán en un inicio, se creía que estos pueblos, la población, no eran personas como nosotros o como los españoles. Eran seres de segunda o de tercera categoría. Y se discutía si tenían alma o no. Es una discusión pues tremenda. Todo eso está presente todavía acá. ¿Ya? Esa manera de pensar colonial ha continuado, y yo diría continúa hasta hoy. Hay muchas normas y hay un análisis neocolonial de crítica a estas maneras de pensar que ocurren todavía. ¿Ya? Eso tiene que cambiar, ¿no? Este tema que estamos analizando hoy día en el Perú, el contexto del Congreso con el Poder Ejecutivo y las protestas, tienen que ver con ello, ¿no? Hay una manera muy colonial de manejar el poder, y ese es el caso del Congreso, pero también lo hace el Ejecutivo, ¿eh? No crean que el Ejecutivo ha tenido como causa no haber gobernado para todo el país, sino casi para Lima nomás, y las capitales de las provincias, y por eso el Congreso ha aprovechado una cierta ilegitimidad a nivel nacional para tomar una decisión de ese tipo. No quiero justificar, lo que estoy diciendo es, analizándolo objetivamente, qué es lo que ha ocurrido y cómo se tiene que resolver esto. Pues primero entendamos que este es como un coloniaje de poder, y cada uno quiere tener el poder, y no trabajamos para unirnos, para proponer cosas juntas, más allá de las elecciones. O sea, las elecciones no son lo más importante. Lo más importante es participar y tener espacios de participación. Pero bueno, este no es nuestro tema, pero se los digo, está conectado con lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, y esta norma también habla de la no discriminación en el trabajo. Ustedes recordarán toda esta historia de la era del caucho, cómo las poblaciones originarias tuvieron que aislarse, tuvieron que huir, porque los cazaban para llevarlos a trabajar en las grandes actividades extractivas del caucho. ¿Ya? Es una historia horrible de nuestro país, nunca ha habido disculpas de estos grupos sociales respecto a estas poblaciones originarias. Entonces, gran cantidad, que yo no lo conocía mucho, de poblaciones en aislamiento voluntario o en contacto inicial tenemos. Ese es un dato interesante que no aparece en esta explicación que les estoy dando. Según las Naciones Unidas, y estoy aquí por asesoría de tesis en ese tema, según el Ministerio de Cultura de nuestro país, se están reconociendo 18 grupos étnicos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Yo pensé que eran 3, 4, no, son 18. Bueno, en realidad no sabemos exactamente cuántos son, pueden ser más. ¿Ya? Eso grafica qué cosa tenemos nosotros como realidad en los Andes, en la Amazonía. ¿Ya? O sea, estos 55 grupos étnicos que ha reconocido el Ministerio de Cultura son muy pocos, son mucho más. Eso es lo interesante de estos temas. ¿Ya? Entonces, la discriminación en el trabajo es justamente porque desde esa época del caucho, los cazaban, trabajo forzoso, a la fuerza, y no les pagaban, no los alimentaban. Es como el coloniaje revivido, a un extremo todavía más radical. O sea, todo esto debe servirnos para aprender que esta historia tiene que cambiar. Y eso lo tenemos que ir aprendiendo cada vez más en todas partes, en cada hogar, cada familia, cada ciudad, cada pueblo. ¿Ya? Eso es sumamente importante, y no se trata solamente de un tema del pueblo, sino de las personas, hombres y mujeres, son maltratados, son explotados, y entre ellos mismos hay a veces muchos problemas. ¿Ya? Ese es todo un tema interesante para discutir, y entonces ahora sí nos vamos a las normas internacionales hoy. Estos eran los antecedentes de regulación internacional, y ahora nos vamos a estas normas, y luego vamos a hablar de los órganos, brevemente, ¿ya? ¿Qué pasa con las normas internacionales? Veo que el tiempo me está ganando, así que voy a acelerar. Todas las normas internacionales están vinculadas también a las poblaciones originarias. Todas, sin excepción. Desde la Declaración Universal y los pactos que hemos visto anteriormente, que están vigentes, hasta los instrumentos especiales,
contra prejuicios raciales o discriminación racial, contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de las y los niños, contra la explotación y trabajo forzoso, y muchas más, contra la tortura, etcétera. ¿Ya? Los migrantes, etcétera, y los refugiados, todos ellos están vinculados a poblaciones originarias. Todas. El tema de refugiados, yo he estudiado algo de ello en Inglaterra, y hay una referencia por particular social group, grupo social particular. Y eso, allí ingresan justo las poblaciones originarias. Cuando hay persecución por la identificación con un grupo social particular, se puede otorgar refugio. ¿Ya? Y así hay normas internacionales en cantidad vinculadas a ellos. ¿Ok? Por un lado eso, pero por otro lado tenemos las normas especiales. Y en estas normas especiales hay dos que quiero destacar. ¿Ya? Hoy día vigentes el convenio 169 de la OIT de 1989, que entró en vigor en 1991, cuando los países cumplieron con suscribir, la cantidad de países requeridos por el convenio, cumplieron con suscribir y entró en vigor. Y el Perú se ingresó en 1992, si mal no recuerdo, y en 1993 también empezó a ser vigente. ¿Ya? ¿Quiénes son estos pueblos originarios o pueblos tribales? Así lo define el convenio 169 de la OIT, eso lo define el artículo 1 del convenio. Y entonces allí es más claro, ya nos está hablando de poblaciones semicivilizadas o incivilizadas. Está hablando de aquellas poblaciones que precedieron a la presencia de los españoles o de las culturas occidentales. ¿Ya? Eso es interesantísimo y que guardan ciertas características que los puede identificar, como el idioma, su vestimenta, sus prácticas, sus costumbres, etc. ¿Sí? Y otro elemento muy importante del convenio 169 de la OIT es el derecho de consulta previa. Yo quiero aclarar que no se trata de un derecho solamente de ellos. La consulta previa existe en todos los grupos sociales. Lo que ocurre es que con los pueblos originarios no se respetaba nunca una consulta previa. Siempre yo pongo este ejemplo, me van a permitir repetirlo. Si una empresa minera encuentra un yacimiento de oro en un distrito, entre comillas, civilizado, en Lima, ejemplo, un distrito como San Isidro, Miraflores, o una parte de Surco, ¿sí? Si encuentra oro, ¿ya? La empresa minera no va a desalojar a los que viven en estos distritos, en la urbanización X, nunca, jamás. Tiene que consultar, tiene que negociar. Eso nunca hicieron con las comunidades. ¿Ya? Creyeron con la autorización del Estado que tenían el derecho a desalojarlos, y eso ha ocurrido históricamente, hasta que se ha hecho presente este derecho de consulta previa. O sea, es un derecho que tienen todos los grupos, no es solamente de las comunidades originarias, es mi apreciación, ¿ya? Sino es de todo grupo, pero en el caso de las comunidades nunca se ha respetado y entonces ahí se ha regulado de manera especial. Y ese es el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, si mal no recuerdo. 6 y 7, en los dos está el referente, ¿ya? Y luego también se regula el derecho a su territorio y sus recursos naturales, ¿no? Y otorgándole beneficios. Entonces, todo ello es parte de este convenio 169 de la OIT. Y por otro lado tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007. Paralelo a este convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene nada que ver, en mi opinión, con poblaciones originarias, pero que desde 1920 trata el tema de las poblaciones originarias. ¿Ya? ¿Por qué razón? No lo sé, tengo que investigar un poquito más, pero yo creo que eso tiene que cambiar ya. La OIT es una organización internacional del trabajo, pero quizás sea por el trabajo forzoso que tenían antes las poblaciones originarias, la OIT se creyó más competente. ¿Ya? Pero hoy en día tiene que aparecer un órgano independiente sobre esto. Esa es una de las cuestiones de perspectiva que quisiera conversar brevemente. Entonces, está el tema de los derechos de los pueblos originarios siguiendo esta línea de la OIT. En 1989 se llega a concretar después del convenio de 1957, ¿sí? Pero paralelamente, 20 años antes del 2007, empezó, en 1987 aproximadamente, ¿sí? Empezó una nueva lucha a nivel de Naciones Unidas. Y entonces, en las Naciones Unidas, finalmente se celebra, se acuerda una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007. ¿Ya?
Y en esta declaración, que no es una norma tan obligatoria, entre comillas, como el convenio 169 de la OIT para los países que son partes que suscriben el convenio, pero sin embargo es una declaración de las Naciones Unidas, donde el Perú también es parte. Entonces, no solamente soft law, yo antes lo creía así también, es algo mucho más fuerte y hay que tomarlo así. Por lo menos en estos momentos cada vez se consolida más. ¿Qué es lo que tiene esta declaración? Tiene el derecho de autodeterminación, que no está claro en el convenio 169 de la OIT. Acá sí está claro. O sea, los pueblos originarios tienen el derecho de autodeterminarse, pueden separarse del Estado. ¿Ya? Pero no se trata de una separación así fácil, es un proceso largo. ¿Ya? Pero la autodeterminación dentro de las posibilidades también de desarrollo del mismo Estado. O sea, tienen derecho a tener autonomía dentro del Estado. Todo eso es un tema interesante de discusión, un poco largo, que requiere una explicación y una dedicación exclusiva, ¿ya? Porque el derecho de autodeterminación es un tema de mucha discusión a nivel del derecho internacional público. Y por otro lado, también se regulan los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? O pueblos originarios, ¿ya? Entonces, los derechos humanos en general, ahí están en referencia, incluyendo el tema del derecho de consulta, ¿ya? También aparece. Pero en el convenio 169 de la OIT está mejor regulado el derecho de consulta. Muy bien, para ir terminando, órganos internacionales. Así como hay normas internacionales, también hay órganos internacionales. Hay órganos generales de las Naciones Unidas para los pueblos originarios y hay órganos especiales internacionales para los pueblos originarios. A nivel de los órganos de Naciones Unidas está la Asamblea General, o sea, tratan esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas del 2007 es de la Asamblea General. El Consejo de Seguridad, que vela por la seguridad del mundo, también de una u otra manera se relaciona con los pueblos originarios, sobre todo en el Asia, ¿no? Estamos hablando de poblaciones en un país como China, un pueblo étnico puede tener 63 millones de habitantes. Y existe, ¿ah? Es un pueblo de origen musulmán o premusulmán, que está ahí en China, y yo he conocido a una familia originaria de ellos, donde estudiando en Bélgica, donde llegaron a estudiar, recuerdo al esposo y a la esposa, a los miembros de la familia, a su hijo, porque mi hijo jugaba con el hijo de esta familia, y entonces ellos el lenguaje originario es muy difícil, no es el mandarín de la China, sino en China hay una pluralidad también de lenguas. Y yo no conocía que podía ser un grupo étnico tan grande, o sea, reconocido. En el Perú, ¿cuántos reconocen? 4 millones de quechua hablantes. Son más, 11 millones, por lo menos, ¿sí? Son de quechua hablantes en el Perú, pero no, reconocen 4 o 6 millones a lo más. En China estamos hablando de un grupo étnico de 63 millones, y probablemente puede haber otro más grande. ¿Ya? Eso es interesante, a niveles 2 veces la población del Perú. ¿Sí? De todo el Perú. Así son. Bueno, el Consejo de Seguridad es muy importante para esto, se tiene que preocupar. El Consejo Económico Social también tiene un foro permanente para cuestiones de pueblos indígenas. Eso también tiene que ver, el Consejo Económico Social tiene otros temas, pero tiene un foro porque es un tema muy serio, desde el de las poblaciones originarias y la explotación de los recursos naturales, por ejemplo. Y también está la Corte Internacional de Justicia, cuando refiere conflictos de Estado. A veces están los conflictos vinculados a pueblos originarios también. Y con esa referencia de pueblos originarios no discute el propio territorio de un país. Y está la Secretaría de las Naciones Unidas, ¿no? Donde tiene el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Ya? Y entonces ahí este alto comisionado también participa en distintas acciones vinculadas a pueblos originarios. Y por último, existe el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, hasta donde da mi información, he estado rastreando información y encontré un texto que es muy interesante que habla justo de los derechos de los pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas. ¿Ya? Ustedes pueden entrar, rastrean y lo van a encontrar en el Internet. Este Consejo de Derechos Humanos tiene un mecanismo de expertos sobre pueblos indígenas y tiene un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante para el contexto que estamos conversando. Y por último, tenemos a los órganos especiales. Estos órganos especiales, y están conectados con las Naciones Unidas también,
Primero, el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que se formó en 1982. Yo presumo que este grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas seguro estuvo vinculado a la Declaración de Naciones Unidas, ¿ya? Antes de 1987. ¿Ya? Uno no conocía, estaba ocurriendo esto en el mundo, pero poco se sabía. Después, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que estamos hablando del Consejo Económico y Social, del año 2000-2001. Luego, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del Consejo de Derechos Humanos, que estamos hablando del 2001, ¿sí? Y estamos hablando del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, el año 2007, seguro a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y luego estamos hablando del año 2014, la Conferencia Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿ya? Estos son los más conocidos, los que aparecen en la plataforma de las Naciones Unidas. Ustedes entren al internet de Naciones Unidas y van a encontrar toda esta referencia, ¿ya? Y una breve explicación de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, estos órganos se supone que están muy presentes, pero uno particular es el relator, este de acá, que voy a resaltarlo, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese es un órgano muy especial, muy importante, que ha estado presente aquí cuando ocurrió el Baguazo y cuando ocurrieron otros casos trágicos de violación de los derechos humanos contra las poblaciones originarias. Sobre todo el derecho de protesta, que está muy de moda en estos momentos a partir de la decisión del Congreso de vacar al presidente. Muy bien. ¿Qué cosa pasa con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Tiene unas funciones interesantes que hay que mencionar para ir terminando, ¿ya? Promueve las buenas prácticas, incluyendo nuevas leyes, programas de gobierno y acuerdos constructivos entre pueblos indígenas y los estados, etcétera. Informa sobre el conjunto de situaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas en países seleccionados. Aborda casos concretos de presuntas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Y conduce o contribuye a estudios temáticos sobre temas de especial importancia acerca de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ya? Esto es un conjunto de atribuciones, funciones, que corresponde al Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, vinculados a las Naciones Unidas, ¿ya? Aquí pueden ver de dónde depende el Consejo de Derechos Humanos, ¿ya? Está aquí vinculado este relator. Muy bien, jóvenes, solamente para terminar, y lo refiero en términos generales, esperando que podamos tener algunas preguntas. Hay una pluralidad de normas internacionales sobre pueblos originarios, ¿ya? Eso es lo primero, pero también hay una pluralidad de órganos internacionales sobre pueblos originarios, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es sistematizar y ordenar, necesidad de reorganizar, y entonces aquí está el tema de la OIT, ¿no? Necesidad de un órgano autónomo especializado. Sobre pueblos originarios, o First Nation, como lo dicen los canadienses. Y con esto, jóvenes, he concluido. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, estoy creo que con el tiempo límite, ¿no, Sandra? Bueno, abriremos un espacio para las preguntas. Acá hay una. Acá hay una pregunta en el chat, sí. De pronto lo puedo ver. Ah, sí, claro. ¿Considera que hace falta más regulación o supervisión de cumplimiento por parte de los estados? Absolutamente, completamente de acuerdo. Me preguntan si es que, aparte de la normativa internacional, considera que hace falta más regulación o supervisión de cumplimiento por parte de los estados. Sí, o sea, son los estados los responsables, según el convenio 169 de la OIT y según la Declaración de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos, sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ya? O sea, en esos tratados internacionales es competencia del Estado. El culpable es el Estado, no es la empresa privada, no es un grupo de ciudadanos, es el Estado. O sea, si el Estado no pone orden en su Estado, valga la redundancia, en su territorio, en su espacio soberano, pues no existe.
No existe como Estado. Y esa es una gran limitación que tenemos en nuestro país. No se extiende, no está presente los servicios públicos, salud, educación, el servicio de agua, de electricidad, no está presente en grandes extensiones de nuestros Andes y nuestra Amazonía. Y no han dejado que se desarrolle autónomamente estos servicios en estos espacios por el centralismo que tenemos en Lima. Entonces ahí todo un tema muy grande para discutir, y esto mismo ocurre en otros países latinoamericanos, ¿eh? Y del mundo, vinculados a poblaciones originarias. Ese es todo un tema de discriminación que existe, es un tema para conversar muchísimo, pero solamente lo menciono a ese nivel. Otra pregunta, dice, doctor, buenas tardes, a su criterio, ¿por qué la ley de consulta previa peruana omite la regulación del derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de las actividades extractivas que se realizan en sus territorios, lo cual tiene fundamento en el artículo 15 del Convenio 169? Muy bien, ¿por qué el Estado? ¿No? La ley de consulta previa. No, la ley de consulta previa no va a primar sobre el Convenio 169 de la OIT. O sea, esa ley, si no lo prohíbe, no lo regula, no lo prohíbe, no lo puede prohibir. ¿Por qué? Porque sería inconstitucional. El Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional. Es como un artículo de la Constitución. Entonces, ninguna ley puede ir en contra de ese derecho ya alcanzado, consagrado. Entonces, la ley que establece límites o el reglamento que establece límites sobre ello resulta inconstitucional, ¿ya? Así que no se preocupen, lo que hay que buscar es consensos, tenemos que construir país, y el país se construye dialogando, se construye aceptando, sacrificando recursos. Por ejemplo, la gran empresa no quiere perder algo de sus recursos, de sus beneficios, no quiere compartir a veces sus beneficios. ¿Por qué? Porque ya paga impuestos, según dice. Pero no sabe que los recursos naturales que están en esos espacios también cuestan. No es solamente es un costo del Estado, es un costo de la población que está sufriendo todos los efectos por la actividad extractiva. Eso no se logra comprender. Pues bien, hay que trabajar para hacer un trabajo, valga la redundancia, hay que trabajar para conseguir consensos. Y esos consensos significan la población originaria y la misma empresa, más que la autoridad estatal. La empresa tiene que pensar un poco más allá de las normas del Estado. Los asesores legales, los asesores de las grandes empresas, que son grandes consultoras que ganan muy bien económicamente, tienen que darle más instrumentos a las empresas para pensar en un país como el nuestro. Es un país donde el Estado no está presente. Hay que repensar la actividad extractiva, si es que cabe. En otros lugares no cabe la actividad extractiva, porque daña, maltrata, destruye el medio, destruye a la población originaria. Ejemplo, en los espacios donde están las poblaciones de contacto inicial o de aislamiento voluntario. Ellos no saben, no quieren, no hay quien los represente. Tenemos que tomar precauciones desde el Estado. O sea, el Estado va a ser muy responsable si les pasa algo a ellos, a ellas, ¿no? Es muy, muy responsable. De las autoridades, hombres y mujeres autoridades, no solamente autoridades hombres comprometidas, también están comprometidas en las decisiones frente a estas poblaciones originarias. Entonces ahí es muy, muy importante, así que no se preocupe, hay normas internacionales, el problema no es de normas, el problema es que no se cumplen. ¿Ya? Las normas están, pero no las cumplimos. ¿Ya? Y entonces es necesario que se hagan cumplir. ¿Y quiénes tienen que hacerla cumplir? La población y las empresas, más que la autoridad. No, la autoridad entra al final, no es lo más relevante, pero la autoridad a veces no conoce sus propias normas que los rige. Eso es lo más lamentable. ¿Ya? Pero ánimos jóvenes, ustedes pueden informarse más y pueden informar a las autoridades cuando éstas no tengan la información. ¿Cuándo afecta la no ratificación del acuerdo de Escazú a los pueblos? Ese es todo un tema interesante. No puedo comentar, tengo que revisar un poquito más el acuerdo de Escazú, pero yo les puedo decir que ese acuerdo tengo la impresión que protege más el medio y no las personas. ¿Ya? Pero yo estaría de acuerdo que se protege el medio, solo que hay que interpretar. El medio es importante, pero sobre el medio están las personas que habitan históricamente en ese medio. O sea, el medio supone las personas que están ahí. ¿Ya? Son las personas más importantes que el propio medio. Las personas de ese medio hacen el medio. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no va a afectar,
y si lo interpretamos coherentemente con todas las normas internacionales, no debe afectar, ¿ya? Y lo deben ratificar, sí, y no deben tenerle miedo las autoridades a los convenios internacionales para convivir mejor en nuestra naturaleza. Escuchaba a un general, si mal no recuerdo, comentando este tema, leyendo uno de estos audios clandestinos que difunden a veces sobre temas de política que hay, y se oponía rotundamente al Acuerdo de Escazú, que pone en juego la soberanía. No, en estos tiempos, yo creo que hablar de soberanía como en el siglo XVI, XVII, no, ya es diferente. Tenemos que un poco actualizarnos. Inclusive hablar de una fuerza armada muy poderosa en cada país ya es absurdo. Eso cambió con la globalización y debemos entrar a una nueva era de paz entre todos los países, ¿no? Seguro resurgirán las guerras más adelante, pero por lo menos estos años, este siglo, parece ser que no es de esa soberanía, ese concepto de soberanía. Entonces, más bien aprendamos a convivir, consigamos normas que hagan posible la convivencia de estos pueblos originarios con su medio, ¿no? Entonces, ahí está un tema interesante de discusión, de conversación. ¿Cuál es la diferencia entre noción, etnia y pueblo? Bueno, el pueblo es un referente más de pueblo-nación, de nación, ¿ya? La etnia es diferente. La etnia es un clan, por ejemplo. Un clan significa un jefe de familias, familias adheridas a este jefe, ese es un clan. Todos de un tronco común. Una etnia puede ser un clan. Un pueblo es mucho más grande, son varios clanes, si cabe decirlo, ¿ya? Son varios grupos de personas. Ese pueblo es el que hace más el concepto de nación. Entonces, cuando hablan de nación, etnia o nación étnica, es porque la etnia en sí está muy marcada desde el clan, y el conjunto de clanes hacen ese grupo, hacen ese pueblo, y ese pueblo entonces se conecta con el concepto de nación, ¿ya? O la etnia se conecta con ese concepto de nación, pero son diferentes. La etnia es más un concepto que tiene tras de sí una identidad cultural. La nación es más un concepto que integra grupos, ¿ya? La etnia también integra grupos, pero la nación es un poquito más difuso, ¿ya? Es una integración sin necesidad de identidad cultural. Pueden haber varias identidades culturales que se juntan en una nación, ¿ya? Pero todos están unidos, están integrados, conviven. En cambio, el concepto de étnico es netamente identidad cultural, ancestralmente identidad cultural. Es mi apreciación. Disculpe. Y por último, la última pregunta. El doctor considera que las empresas deben ser consideradas como sujetos del derecho internacional a fin de que tengan responsabilidad en el cumplimiento con los derechos básicos, en este caso pueblos indígenas, ellos sin perjuicio de las obligaciones del Estado. Interesante. No es necesario, creo yo, no es necesario. No, las grandes empresas internacionales sí pueden ser sujetos internacionales, pero las empresas medianas, que son a veces representantes de las grandes empresas transnacionales, yo creo que no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque estarían decidiendo también reglas a nivel internacional. ¿No? Si son sujetos internacionales, también estarían decidiendo reglas a nivel internacional y estarían de pronto planteando condiciones más favorables para las empresas a nivel internacional. Entonces ahí hay todo un tema interesante de discusión. Me parece que así como está en estos momentos el conjunto de naciones, es una referencia, por lo menos organizada. En el futuro puede cambiar, y más bien creo que todo pueblo, todo grupo debería tener representación, y no tiene representación. Muchos pueblos étnicos no tienen representación. Entonces el Estado peruano nos representa en las Naciones Unidas. ¿Quiénes dirigen el Estado peruano? ¿Son los representantes de la diversidad que tenemos en este país? Ahí está el problema. O sea, hay que repensar cómo puede ser. Pero a nivel de empresas, para que sean sujetos internacionales y sean responsables internacionales, no es necesario. El Estado puede cumplir su rol. O sea, el gran problema es que el Estado, que es el sujeto internacional público, no cumple su rol. ¿Ya? Entonces, habría que pensar cómo puede cumplir mejor su rol el Estado. Creo que allí deberíamos orientar, enfocar nuestra preocupación. ¿Ya? Bueno, lo dejaré ahí. Disculpen si estoy obviando alguna pregunta, pero me parece interesante, les agradezco muchísimo. Sandra, no sé si algo más tengo que hacer. Queremos contar con usted en próximas presentaciones. Gracias, un excelente trabajo. Bueno, yo solamente tengo que decirles muchísimas gracias. No escuché, mi audio no está tan bien para
escuchar, pero lo que yo he entendido es que creo que ella la despedida, así que me despido. Les agradezco muchísimo su atención y es un gran gusto estar con ustedes y cuando gusten podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.